Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultívate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre las primeras sociedades productoras y los inicios de la desigualdad social. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos sobre el Mesolítico. El Mesolítico en Europa, las actividades económicas, la población y organización social, el arte, la península ibérica con su cultura astiliense y la cultura asturiense, y el próximo Oriente. El Mesolítico. En el Holoceno, etapa climática de la actualidad que se inicia hace unos 9.600 años, se produce un cambio de una época glaciar hacia un clima más templado que tiene una serie de consecuencias. Extinción de la fauna fría del último periodo glaciar, mamuts, rinocerontes lanudos, osos de las cavernas, leones, tigres, etc. Otras especies no se extinguieron, pero su zona de expansión se redujo. Por ejemplo, los renos que se limitaron al norte de Europa. Es posible que hubiese una sobreexplotación de caza por parte del hombre, pero es poco probable. Subida del nivel del mar. Cambios en la configuración de las costas en continentes e islas. Se producen cambios geográficos por este motivo. Las masas de hielo hasta ahora habían ocupado gran parte del continente. Por ello, la masa de tierra era mayor. En el norte de Europa, los casquetes polares eran mayores y por ello se va a producir movimientos isostáticos. Doggerland y el surgimiento del Mar del Norte. En la zona del Canal de la Mancha discurría un río, el futuro Támesis, y estaban unidas la zona de Escocia con el norte de Europa, donde había casquetes polares. Empieza a crecer el Canal de la Mancha y la separación total se produce en el 5000 a.C. Sundaland. La zona de Filipinas, Nueva Zelanda y Australia estaba unida. Estrecho de Bering. El poblamiento de América se produjo por un paso de hielo tierra firme que unía estas zonas. Cambios en los bosques y en la vegetación. Reducción de los bosques de clima frío, sustituidos por los bosques de hoja caduca como robles y olmos. El ciervo y el jabalí fueron muy abundantes y fueron las piezas de caza, ya que se expandieron gracias a estos nuevos bosques. El Sáhara. Hacia el 9000 al 2000 a.C., el Sáhara no era un desierto hasta que se produce una desecación en África. El cambio a las condiciones climáticas actuales cambió la actuación y distribución de los seres humanos del planeta, ya que hasta ahora se habían colocado en la zona ecuatorial y subtropical, por lo que la proporción de humanos viviendo en zonas templadas supera a la que viven en zonas tropicales y subtropicales. En los bosques templados pueden consumir mayor número de biomasa o alimentos. Se puebla la zona de los ríos y los lagos dentro de los bosques. Gran cantidad de aves acuáticas, ya que allí tienen más recursos a los que poder acceder. Estas sociedades siguieron siendo cazadores-recolectores. Se movían por el paisaje en función de los recursos disponibles. Cuando había recursos, los grupos se unían y cuando no los había, se separaban para buscar alimento. No son todavía recolectores, pero empiezan a manipular el paisaje para obtener ciertos recursos, como por ejemplo la tala de árboles para hacer una explanada donde los animales pudieran pastar. Mesolítico en Europa. Se inicia cuando empieza el Holoceno. Acaba antes en el este de Europa, cuando después del 7000 se inician las poblaciones neolíticas y a medida que avanzamos hacia Occidente, el final del Mesolítico es más tardío, hacia el 3500 a.C. en el norte de Europa. En la península ibérica se expande desde el sur, donde las primeras evidencias del Neolítico son del 5000 a.C. La industria lítica. Es el mejor instrumento que conservamos de este periodo. La materia prima es el sílex,
pero no hay minería ni aprovechamiento total de este elemento como lo habrá en el Neolítico, ya que en el Mesolítico simplemente se aprovecha lo que se ve en la superficie. Microlitos. Objetos líticos de muy pequeño tamaño. Suelen estar realizados sobre láminas que han sido fracturadas, a los que se les da forma geométrica. Estas pequeñas herramientas podían utilizarse independientemente como perforadores o como hojas de cuchillo, pero lo normal es que formasen parte de herramientas más complejas con mangos de hueso o madera. Es posible que se uniesen con ranuras o resina. Se trataba de armas muy eficaces que podían causar la muerte de la víctima de dos formas: por clavarse en los órganos internos y o provocar una hemorragia continuada en la víctima. Esta eficacia en la forma de caza explica su expansión por toda Europa. Otros instrumentos mesolíticos son las pequeñas anzuelas fabricadas en piedra con un filo cortante, probablemente para extraer tubérculos y vegetales. También los arpones, utilizados principalmente en la pesca. Hay preservación de madera, puntas de flecha, arpones y preservación de elementos de cestería. Cestos de mimbre que se usaban sobre todo para pescar, muchas veces con palos de madera atados con material vegetal o cuero. Cerámica. La adoptan de los grupos neolíticos con los que van a entrar en contacto. Se sabe que en muchas ocasiones se utilizaron como ollas para la preparación de alimentos. Construcción de cabañas con postes de madera que forman el perímetro de la misma y otros postes en el interior que sujetaban un entramado cubierto de ramaje que en muchas ocasiones se recubrirían con un manteado de barro para permeabilizar el techo. Asentamientos. A finales del Mesolítico se empieza a construir cabañas más complejas donde se usan cimentaciones de piedra y existen hogares para mantener el fuego doméstico, pero el techo continúa siendo un entramado de madera recubierto de barro. Construcción de embarcaciones. Se crearon para moverse por el ambiente de canales del norte de Europa y en el Mediterráneo para colonizar islas que no fueron tomadas hasta entonces por seres humanos. En Tibrin-Beek se encuentran uno de los remos y parte de una embarcación que destaca por sus grandes dimensiones. Se cree que podrían viajar en ellas de 6 a 8 personas y era bastante moderna, ya que en la parte delantera había una zona para encender fuego. También eran utilizadas para la pesca. Los restos orgánicos mejor conservados están en las zonas pantanosas del norte de Europa, ya que la humedad propicia esto. Actividades económicas. Poblaciones nómadas con un profundo conocimiento del medio y de los recursos que podían utilizar a lo largo del ciclo anual. Caza de animales terrestres como medio de subsistencia, que se basan en las nuevas especies de los bosques templados como el ciervo y el jabalí. Se explotan también otras especies como el huró, reno, corzos, etc. Se cazaban desde la persecución hasta la caza de manadas por parte de una partida de caza con unas técnicas con mayor refinación y conocimiento. Evidencia de la existencia de trampas. Gran aumento de la explotación de los recursos acuáticos, tanto fluviales como marinos. Se aprovechan las aves marinas, mamíferos marinos, peces y consumo de moluscos. Aves marinas. Estos animales tienen un alto valor alimenticio porque sus proteínas son de alta calidad al ingerirse la carne y los huevos, además de poder utilizar sus plumas y los huesos. Son animales bastante gregarios que viven en colonias. Alto grado de posibilidad de cazar estas aves. Mamíferos marinos. Se podían aprovechar los animales parados en las playas o cazarlos cerca de la costa o utilizando barcas para abatirlos. Consumían ballenas cuando las encontraban en la costa o muertas en la superficie del mar o con arpones. De los peces consumían sobre todo salmones. De los moluscos, ostras, berberechos, etc. Son muy abundantes y fáciles de recolectar. Plantas comestibles. Este recurso también va a incrementarse durante el Neolítico.
El bosque templado propicia estos recursos. Las bayas, fresas, bellotas, frutos secos, etc., con un alto contenido en glucosa, es muy calórico. Las setas empiezan a aprovecharse en este momento por ser abundantes, además de raíces y tubérculos que tienen un alto contenido en glucosa. Hay un gran consumo de avellanas, sobre todo en el norte de Europa. Se empieza a hacer una especie de agricultura incipiente. En el ámbito del Mediterráneo se encuentra el consumo de lentejas y garbanzos silvestres. Nos encontramos con dos tipos básicos de asentamiento. Un campamento estacional, que son pequeñas dimensiones y se ocupan durante un periodo corto de tiempo, un periodo específico del año, y se sitúa para explotar un recurso específico que aparece en un momento determinado. Gracias a los huesos se sabe a veces en qué momento se asentaban en aquel lugar. Y están los campamentos base. A finales del Mesolítico se convierten en asentamientos estables de todo el año que se sitúan en zonas de frontera de diversas zonas ecológicas para disponer de mayor número de recursos. Son de mayores dimensiones y la dimensión de las viviendas es mucho mayor. En verano y otoño se abastecen de animales terrestres, en invierno de animales marinos y en primavera, que se producía una crisis de recursos, consumían ostras, moluscos, etc. Patrones de movilidad. El tamaño del grupo difiere en verano y en invierno. En verano el grupo se divide y en invierno permanecen juntos. Población y organización social. Importante crecimiento demográfico con respecto al periodo anterior. Aumenta la densidad a nivel planetario para hacer grupos cazadores-recolectores. Se cree, por el estudio de los grupos cazadores-recolectores actuales y no por datos arqueológicos, que existían tres grupos sociales. Familia, agrupaciones de familia, que corresponde con los campamentos estables donde conviven estos grupos familiares entre 95 a 100 miembros, y reunión de varios de estos grupos más amplios durante periodos cortos del año con motivo de intercambiar información, intercambio de ciertos bienes y materias primas y formalización de matrimonios. Encontramos los primeros cementerios como tal, aunque enterramientos conocemos desde el Paleolítico Medio con los neandertales. Pero aquí reconocemos enterramientos importantes que abarcan hasta 200 miembros. Empiezan a proliferar desde los momentos finales del Mesolítico, sobre todo en la fachada atlántica europea. Competición entre los grupos mesolíticos y neolíticos, donde hay convivencia entre ellos por el territorio. La idea simbólica es que si tus antepasados están enterrados en esas tierras, tienes derecho a vivir en ellas. El estado de salud de los grupos mesolíticos era mejor. Una población cazadora-recolectora consumía mayor número de proteínas y menor número de caries. Gran incidencia de heridas relativas a la guerra son más abundantes en los grupos sedentarios porque hay una mayor conflictividad por el territorio. En cuanto a los ajuares funerarios, no suelen ser demasiado abundantes y suelen estar en relación con el sexo y la edad del difunto. Aparición de enterramientos de perros, que es el primer animal que domestica el hombre, no con objeto de aprovechar la carne, sino como asistente en las labores de caza. El estatus es adquirido, no heredado. En cuanto a lo sexual, los individuos masculinos tenían un mayor rango que los femeninos. Además, los ancianos también tenían mayor rango que los jóvenes. Con respecto a la organización social, encontramos a grupos igualitarios, con la función del sexo y la edad, así como con las hazañas cazadoras, y el principio del estatus es personal, no hereditario. Dentro de las excepciones tenemos Oedic de Vieques en Francia, con un enterramiento infantil con un ajuar muy rico, por lo que tendría un estatus heredado, y en Rusia, en Mogilnik, con cadáveres agrupados en dos linajes, en dos familias en los que existen individuos masculinos de mayor edad
que tienen mayor rango de lo que se refuerza con esculturas de serpientes, humanos, arces, etc. Lo que se ha relacionado con poder, incluso místico, relacionado con chamanes. Arte. Nos encontramos una gran difusión de las manifestaciones artísticas de objetos grabados con animales, pequeños objetos u objetos como los cantos pintados de Masdassil, propios de los inicios, aunque no tenemos claro que sean arte, pero si no es arte, serían para ritual. Los cantos pintados corresponden a una cultura europea conocida como aziliense. Presentan líneas pintadas y cruces. Se ha llegado a pensar si pudieron ser incluso un sistema de contabilidad antiguo. En un caso auténticamente artístico son las esculturas de Lepensky Bir. En muchas de las casas de este poblado se han hallado esculturas realizadas en piedra de pequeñas dimensiones, donde se representaban figuras humanas con rasgos físicos, faciales muy pocos naturales, hasta el punto de que se ha llegado a plantear que se trata de un ser híbrido humano-pez. Se han relacionado estas estatuillas a un ser mítico o a una divinidad relacionada a los peces, lo cual no sería de extrañar debido al carácter fluvial de este asentamiento que basaba su subsistencia en la pesca. Destacamos del Mesolítico el cambio ambiental con la consiguiente aparición del bosque templado, la industria de los microlitos, la nueva subsistencia y el cambio faunístico, los recursos acuáticos, la recolección de las plantas y la vida en campamentos de mayores dimensiones. Península Ibérica. Pasamos a cómo fue el epipaleolítico y el mesolítico en la península ibérica, dos etapas correlativas. El epipaleolítico entre 9600 al 7000 a.C., mientras que el mesolítico lo enmarcamos entre el 7000 y el 5500 o el 5000 a.C., dependiendo de las zonas. Las diferencias son, para empezar, la tecnología. En el epipaleolítico asistimos a la continuidad de los objetos líticos y las formas culturales del paleolítico superior, mientras que en el mesolítico ya hay un cambio tecnológico amplio, y es cuando ya se generaliza el uso de los microlitos. Podemos dividirlo en dos grandes zonas, la cordillera cantábrica y la costa levantina, aunque tendremos otro núcleo en el centro de Portugal. Comenzamos con la cordillera cantábrica, en donde perviven los instrumentos fabricados en piedra y huesos, propios del Paleolítico superior, mientras que en el Mesolítico ya encontraremos arpones y punzones. Desde el punto de vista económico, estas sociedades sencillamente se adaptan a estos cambios que les llevan a la caza de ibizas, rebecos, entre otros. La mayoría de estos yacimientos azilienses así lo han mostrado, mientras que en la fachada levantina encontramos industrias líticas similares al aziliense, pero diferentes a las del Paleolítico superior por la mayor presencia de microlitos. La cultura aziliense será sustituida por la asturiense, donde encontramos un cambio con respecto a las industrias líticas del Paleolítico superior, así como un cambio con respecto a la subsistencia basada en la caza por la pesca y el uso de los recursos acuáticos. En el momento asturiense nos encontramos los concheros. Volvemos al consumo de moluscos. El útil lítico más utilizado será el canto asturiense, con un pico afilado que se supone servía para abrir las conchas de los moluscos. Hablamos del 7000 al 5000 a.C. y es bastante probable que duren hasta casi el 4500 a.C. Pasamos a la fachada levantina, que pasará por muy diversas fases, pero la industria lítica ya está basada en microlitos geométricos. Cronológicamente se sitúa entre el 7000 y el 5000 a.C. Se observa la caza de animales terrestres y no se encuentra el aprovechamiento de los recursos marítimos tan grande como en los yacimientos asturienses. El complejo geométrico levantino es fundamental, debido a que en la zona será el primer sitio donde aparecerá el neolítico. Por último, el grupo portugués,
conocido como los concheros portugueses, nos muestran una sociedad de finales del Mesolítico que conviven con los primeros signos neolíticos. Estos grupos viven en la costa y en las orillas del Tajo y del Sado, que ocupan la zona de desembocadura donde el río tiene gran cantidad de agua salada. Así lo demuestran las especies. Se trata de un pueblo sedentario. En sus yacimientos hemos encontrado cabañas y al igual que en Dinamarca, se les ha asociado necrópolis amplias, llegando a un centenar de individuos. El instrumental es similar al levantino. Próximo Oriente. Desarrollo de la agricultura, un proceso de unos 10.000 años. La zona se caracteriza debido al medio ambiente natural de los antepasados silvestres del trigo, la cebada y las legumbres de tipo sebáceo. Igualmente allí vivían la totalidad de los animales que conocemos actualmente como domesticados. Además, encontramos en esta zona unas precipitaciones superiores a 200 centímetros cúbicos al año, que permiten la agricultura de secano. Existía también un ambiente boscoso y árboles como el pistacho o el almendro, lo cual repercutirá en estas poblaciones. Este proceso se da entre el 18.000 y el 9.600 a.C., desde la última gran glaciación hasta el Holoceno. Tendremos los microlitos geométricos, que permitían cazar animales más pequeños, lo que permite ampliar el número de especies cazadas. Quevariense. Existen yacimientos como el Ojalo II en Israel, en el Monte Carmelo, sitio donde se han encontrado un mayor consumo de alimentos vegetales, así como herramientas para dar lugar al mismo. También se han encontrado enterramientos. Existe en Israel el yacimiento de Nef David, lugar en el cual ya se ha encontrado la superposición de cabañas, lo que nos implica un sedentarismo casi complicado, mientras que otros yacimientos, la mayoría, se ocupaban aún de la caza. Natufiense. Se asiste a la consolidación del proceso de sedentarización y al proceso de la recolección y el procesado de los alimentos vegetales. En el Natufiense encontramos más asentamientos sedentarios que móviles. Se encuentra instrumental de molienda y un marcado incremento de la población. Los asentamientos se tratan de agrupaciones de casas, en gran parte semisubterráneas, rodeadas por un zócalo de piedras, y sobre él un entramado de pequeños troncos, pequeñas filas de madera con una cubierta vegetal. En el interior de estas casas o al lado de las mismas se han podido cavar silos, lo que indica el almacenaje. Eso significa que les permitía una sedentarización mayor. El brillo de hoz aparece en los microlitos cuando han cortado cereales silvestres, lo que nos demuestra auténticas hoces y auténtico consumo de semillas. Se han encontrado collares y evidencias del uso de gorros. Estas piedras y útiles se podían conseguir solo yendo a grandes distancias, lo que implica intercambios con personas que tuvieran acceso a esas piedras. El Natufiense se caracteriza por la generación de la necrópolis, generalmente individuales, en números que ascienden al centenar. Al igual que ocurre en el Mesolítico, es frecuente el enterramiento con perros. Los adornos suelen ser ricos, pero no marcan diferencia de estatus. Para terminar, señalamos que en estas necrópolis comienza un ritual que culminará en el Neolítico, la revoción, quitarle el cráneo al finado para posiblemente utilizarlo en ritos posteriores a los antepasados, aunque la cabeza se quitaría una vez que el cuerpo estuviera descompuesto. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultívate con Priscila si aún no lo haces. También darle a la manito de me gusta si te ayudó esta información y darle a la campanita de notificaciones. Sígame en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día. Adiós.